¿Sabes qué ocurrió el 18 de marzo de 1938? ¿Conoces la historia detrás de uno de los recursos más importantes de México? En este video te explicaremos las causas y consecuencias de la expropiación petrolera mexicana. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Qué significa expropiar? Para entender este tema, empecemos definiendo qué significa la expropiación. Esto ocurre cuando una organización pública se adueña de un recurso que antes era de propiedad privada. Por ejemplo, cuando el Estado adquiere un terreno que en el pasado era de alguna empresa o persona. Al ser ahora el propietario del bien, el Estado tiene los derechos de este y podrá explotarlo económicamente si así lo desea. Para que sea justo, el grupo o individuo al que se le expropia su posesión recibe una indemnización o compensación económica. Es importante mencionar que las expropiaciones de cierta posesión deben hacerse siguiendo las leyes de un país para así evitar que haya injusticias o abusos de poder. ¿Cómo era la industria del petróleo en el pasado? En 1901, cuando Porfirio Díaz era presidente de México, promulgó la Ley del Petróleo. Con el objetivo de promover la inversión extranjera en la nación, Díaz permitió que las empresas de otros países dejaran de pagar impuestos, pudieran explotar terrenos en busca de petróleo e importar la maquinaria necesaria para esta industria sin restricciones. En 1910, 9 años después de que se declarara esta ley, empezó la Revolución Mexicana. Debido a que solo grupos específicos, como los extranjeros, se beneficiaban de las políticas porfiristas, las personas decidieron levantarse en armas contra el gobierno. En 1911, Díaz renunció a la presidencia. En los años que siguieron, México sufrió no solo de una inestabilidad política, sino también económica y social. Con el paso del tiempo, se intentó modificar en diversas ocasiones la ley del petróleo de Porfirio, para así evitar que solo las empresas de otros países obtuvieran ganancias de los recursos petroleros de la nación. Sin embargo, la oposición extranjera hacia las reformas de la industria fue un obstáculo difícil de superar. En la Constitución de 1917, por ejemplo, se especificó en el artículo 27 que todos los recursos naturales extraídos del territorio, como minerales, combustibles y petróleo, eran propiedad de la nación, y que solo los extranjeros con permiso de las autoridades y los mexicanos tendrían derecho a concesiones para explotar dichos bienes. Si te interesa saber más sobre la Constitución de 1917 y sus artículos, aquí está el link a nuestro video que habla sobre el tema. Otra acción para promover la participación del Estado mexicano en la industria del petróleo surgió en 1925, cuando el presidente Plutarco Elías Calles decretó una ley reglamentaria que establecía cómo debía aplicarse el artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, no tuvo éxito. Calles se vio forzado a modificar ciertos artículos de la ley, ya que Estados Unidos y varias empresas petroleras la veían como una amenaza hacia su desarrollo. Las relaciones entre México y los norteamericanos se deterioraron a partir de ese episodio. Entre todas las problemáticas y cambios que sufrió la industria petrolera a lo largo de los años, los trabajadores de este sector permanecían ignorados, soportando condiciones laborales brutales y viviendo a la sombra de sus explotadores. ¿Cómo ocurrió la expropiación petrolera? En 1935, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, los empleados de la industria formaron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM. Descontentos por las condiciones que tenían en las fábricas, presentaron múltiples quejas a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Exigían cobertura de gastos por enfermedades y accidentes, prestaciones, salarios más altos y jornadas laborales establecidas. A pesar de que las empresas petroleras tenían los recursos para cumplir las demandas del sindicato, estas rechazaron los cambios que les pedían. Las compañías acudieron a la Suprema Corte de la Nación. Sin embargo, la Corte apoyó a los trabajadores y ordenó que se efectuaran sus peticiones. A pesar de esto, las empresas seguían sin cumplir las exigencias de sus empleados. Los trabajadores organizaron una huelga en 1937, deteniendo todas las actividades de la industria.
Al ver la situación del país, el 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas promulgó el decreto de la expropiación petrolera, que establecía que el Estado sería el encargado de manejar la producción y venta del petróleo en la nación. Además, el gobierno expropiaría la maquinaria, construcciones, refinerías, tanques de almacenamiento y todas las demás posesiones de las compañías extranjeras. ¿Qué consecuencias tuvo la expropiación petrolera? Después de que Lázaro Cárdenas promulgara el decreto de expropiación, los efectos de esta decisión fueron evidentes en distintos aspectos. Comenzó una crisis económica en el país, ya que la estabilidad económica dependía en gran parte de la explotación de petróleo. Por otro lado, México debía pagar indemnizaciones a aquellas empresas a las que les había expropiado el petróleo, por lo que contrajo una enorme deuda que no podía pagar. Es por esto que el presidente Cárdenas se reunió con los gobernadores de los estados para realizar una colecta nacional y poder pagar lo que debían. Para solucionar este problema, el Banco de México abrió una cuenta llamada Cooperación Nacional para que los ciudadanos pudieran depositar dinero en ella. Los trabajadores petroleros apoyaron entregando pertenencias valiosas como cubiertos de plata, joyas, abrigos, zapatos, peinetas y radios. Incluso la iglesia y varias empresas decidieron apoyar la causa. Otra problemática fue que las compañías extranjeras ejercieron presión para recuperar sus propiedades. En un principio, se negaron a acordar un pago de indemnizaciones. Sin embargo, al no tener éxito, empezaron una campaña para desacreditar al gobierno mexicano. Debido a esto, las relaciones diplomáticas entre México y naciones como el Reino Unido, Holanda y Estados Unidos se acabaron. Este último país dejó de recibir petróleo mexicano para adquirirlo de Venezuela. Al perder sus conexiones del pasado, México empezó a vender crudo a lugares como Alemania. Entre 1938 y 1939, miles de toneladas de este petróleo fueron enviadas a este país europeo, donde el poder de Hitler y los nazis se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, al empezar la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre ambas naciones se deterioraron, y estas se rompieron por completo cuando un submarino nazi hundió 2 buques mexicanos de petróleo en 1942. Días después, México declara la guerra a Alemania y a sus aliados. Otra consecuencia fue que, al irse las empresas extranjeras, las personas que sabían usar la maquinaria también partieron. Estudiantes y expertos de las mejores universidades de México empezaron a buscar el proceso ideal de producción, capacitando también a nuevo personal. Mientras el país se adaptaba a esta nueva modalidad, se utilizaron las reservas de gasolina, pero con el paso del tiempo se agotaron. En 1938, tratando de estabilizar al país y su economía, Lázaro Cárdenas inició una reforma constitucional para crear una empresa estatal. El resultado de esta reforma fue la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex, empresa encargada de la producción y refinación del crudo en México. La expropiación petrolera fue un evento de gran importancia en la historia. Los cambios que generó fueron enormes y siguen afectando al país hoy en día. A pesar de los retos que surgieron, permitió que los trabajadores petroleros dejaran de ser maltratados por empresas extranjeras. Además, gracias a este cambio, México tuvo la oportunidad de aprovechar sus propios recursos naturales. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos. ¿Conocías la importancia que tuvo la expropiación petrolera en México? Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre la expropiación petrolera, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!